Nos falta me falta mi tesorero. El informe final previo al de un congreso después de la elección del acta anterior. Sí. Antes del día. Antes de votación. ¿Listo? ¿Ya estamos listos? Porque no dice el peso, Pero dilo. Nomás dilo de memoria. Antes de aquí, ¿no? Ahí está. No le aseguro. Sigue hasta orden del día. Ok, ¿qué tal? Buenas noches, tengan todos ustedes. Vamos a dar por inicio a la tercera sesión reglamentaria del año de 2012, correspondiente al mes de abril. En primer lugar, le queremos pedir al doctor Gutiérrez Meneses que nos haga favor de hacer la lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 7 de marzo de 2012. Acta de la segunda sesión reglamentaria del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, celebrada el miércoles 7 de marzo de 2012. En cumplimiento a los estatutos vigentes, se llevó a cabo la segunda sesión reglamentaria correspondiente al Consejo Directivo 2012-2013, iniciando a las 20:30 horas del miércoles 7 de marzo del 2012 ante la presencia de 123 asistentes y bajo la siguiente orden del día. Palabras de bienvenida y apertura de la sesión a cargo de un servidor en representación del doctor Salvador Rivera Rocher, que estaba ausente del país. A continuación se procedió a la lectura del acta de la primera sesión reglamentaria 2011 realizada el 1 de febrero de 2012, la cual fue aprobada por unanimidad. En el renglón de asuntos generales se dieron a conocer los puntos siguientes. Se les invitó a consultar constantemente la página de internet, la cual se está renovando y existe una comunidad exclusiva para los en Twitter y Facebook, la cual va a utilizarse para comunicación por vía electrónica. Se confirma el otorgamiento de 2 becas, premio por la asistencia regular a las reglamentarias mensuales. Se informó a la membresía que con base en el artículo 18 de los estatutos vigentes, se recibió carta de intención del doctor Jorge Morales Villanueva, en la que manifiesta su interés de postularse como aspirante a la coordinación general del 32 Congreso Nacional de Ortopedia. Recordando a la audiencia que en términos reglamentarios la convocatoria cerraría el 31 de marzo.
Se integraron 10 diplomas a nuevos miembros titulares. 6 de ellos presentaron su trabajo para cambio de membresía en la segunda sesión reglamentaria. Para concluir, el doctor Rubén Torres González, coordinador y titular del capítulo de investigación en ortopedia, hizo una breve introducción a los temas de los trabajos que se presentaron para cambio de membresía. El primero fue el doctor Julio César Pérez Alavés, quien habló sobre resultados y complicaciones de la cadera flotante. La doctora Frida Medina Rodríguez realizó los comentarios sobre el contenido. En segundo lugar le correspondió al doctor Diego Eduardo Buendía Valdés, quien presentó tipo y número de factores de riesgo en pacientes con pie diabético reamputados. El doctor Jesús Vázquez Escamilla hizo favor de efectuar los comentarios. El tercer tema fue el doctor Oliver Paul Pineda Castro, quien habló del manejo de fracturas del cuello de la escápula, realizando los comentarios sobre el mismo el doctor Michel Ruiz Suárez, y como cuarta parte el doctor Luis Enrique García Naya presentó evolución clínica y radiográfica de los pacientes con ambos valgos tratados con cirugía percutánea. El doctor Eduardo López Galito realizó los comentarios oficiales, y en quinto lugar el doctor Juan Nájera Nevares presentó complicaciones en fracturas de tobillo en pacientes diabéticos. El doctor Sergio Rodríguez hizo favor de efectuar los comentarios sobre dicho tema, y como sexto y último tema, el doctor Ray Durán Jesús habló sobre el tratamiento de las lesiones indesmanes con gancho. El doctor Eduardo López Gavito nuevamente hace el favor de realizar los comentarios finales, terminando con un espacio para preguntas y respuestas y comentarios coordinados por el doctor Rubén Torres González. A las 22:30 horas se dio por terminada la sesión y se invitó a los asistentes al convivio ofrecido por el colegio. Hasta aquí concluye la lectura del acta anterior. Si existe algún comentario, por favor de realizarlo. Si están de acuerdo, por favor de levantar la mano. Gracias. A continuación, la doctora Graciela nos va a dar la doctora Graciela Gallardo nos va a dar un informe referente al Congreso. Hay que quitarnos la proyección. Muy buenas noches. Présteme, por favor. Gracias. Buenas noches, gracias por la oportunidad para presentarles los avances del Congreso. Esta es prácticamente nuestra portada de nuestro del programa final del Congreso. Nuestro Congreso va a tener un país invitado. Nuestro país invitado es Colombia. Tenemos diferentes sociedades internacionales invitadas, como es Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Paraguay, SECOT, SLAO, Perú, Uruguay, Venezuela. Todos ellos van a participar con nosotros dentro del programa científico, y prácticamente todos los presidentes de estas sociedades van a estar con nosotros. Tenemos también la participación de 3 sociedades, una de ellas por primera vez en México, que es la OTA, la Asociación de Trauma en América, que van a participar con nosotros y vamos a tener la oportunidad también de ser miembros de esta sociedad. La Academia Americana de Cirugía con nosotros va a participar con un webinar durante el Congreso, y la AO Spine también trabajando junto con el Comité de Columna. Tenemos sociedades nacionales también de gran importancia, como es la AMSICO, AMECRA, la Sociedad de Cirugía de Mano, la Sociedad Mexicana de Cirugía de Hombro, la Sociedad de Cirugía de Cadera, la Sociedad de Cirugía de Pie, la Sociedad de Metabolismo Óseo, la Sociedad de Pediatría, Mano y Microcirugía y la FEMECOT. Tenemos 263 profesores nacionales, 68 profesores extranjeros, preinscritos hasta el día de hoy, 945
congresistas. Tenemos la parte científica con 127 carteles, en la modalidad oral 46 y en la parte de video 4. Es importante resaltar que en la parte de carteles por primera vez tenemos participación de países de Latinoamérica. El programa final, gracias al apoyo de todos los directores del comité, tenemos el 100% ya y en estos momentos ya está en su impresión. El plano de inauguración, donde vamos a estar trabajando durante este congreso. Es importante que ustedes conozcan que durante el evento tenemos un evento de pediatría, es decir, en las mismas fechas hay un congreso de pediatría y prácticamente toda el área donde vamos a estar trabajando nosotros, el área de lo que llaman el lobby, que es donde van a estar los pósters, la parte de lo que es la parte comercial, en el Mexica, los salones Mexica, Mixteca, Tolteca, Yaqui, Huichol, la sala de hospitalidad que va a ser donde va a estar patrocinada por BCN, la sala de profesores, el auditorio, tenemos un salón que va a ser una sala interactiva de Johnson & Johnson con diferentes cursos transcongreso y la parte de la ceremonia inaugural que tenemos una parte del Mexica. Ya durante el congreso vamos a ver que tenemos la parte que va a ser ya 2 salones anexos a la parte donde va a ser nuestra inauguración, estos salones que es el Ixchel, el Azteca, la oficina y el resto va a continuar igual. El programa social también está al 100% terminado, que ustedes pueden tener oportunidad de verlo en la parte de lo que es online o en la parte de la página web. La exposición comercial también, gracias a Dios, el 100% vendido, sin embargo continuamos todavía con algunas casas que quisieran participar con nosotros y prácticamente tenemos ya la parte comercial al 100%. Dentro de las novedades que vamos a tener durante el congreso, contaremos con una aplicación para la parte del celular, donde van a tener oportunidad todos los congresistas de tener el programa en línea y también poder tener la oportunidad de estar notificando algunos cambios o algunas sugerencias que tengamos durante el congreso. La gente que no tenga celular o que no quiere usar su celular, también vamos a tener 3 kioscos durante el congreso para poder estar documentándonos respecto al programa. Vamos a tener internet inalámbrico en la parte de carteles, Wi-Fi para poder tener las personas que así lo quieran, internet en esta área. Tenemos un boletín informativo transcongreso que se va a estar repartiendo durante los 3 primeros días. A continuación, la doctora Medina nos va a dar un pequeño informe de la parte académica. Gracias. Buenas noches. Bueno, ya para parte de lo que ya les habló la doctora Gallardo, ¿está este o no? Bien, nosotros ya vieron que podemos consultar el programa en la página web, ya está completo, ya se fue impresión desde ayer. Espero que ya no tengamos que hacerle ninguna modificación que sería pues por parte de algún profesor. Todos nuestros profesores ya están todos confirmados e inclusive pues ya la mayoría de los que ven de fuera ya con boleto en mano. Entonces, aparte, bueno, está disponible en línea, les decía, y el programa electrónico, como ya les platicó la doctora, va a estar disponible en celulares y en los 3 kioscos donde se va a poder estar viendo las modificaciones que llegue a haber. Los profesores nacionales, todos están becados simplemente por el hecho de ser profesor, tienen la beca completa por parte del Congreso, así como los profesores extranjeros, todos fueron su boleto, su hospedaje, todo cubierto por parte del Congreso, ya están confirmados, teníamos 70, son 68, ya hablaron de los postes, trabajos libres, estamos rompiendo récord en todo esto, que es muy pues halagador. De las reuniones alternas tenemos 5 el 27 de abril, de las cuales cada una tienen una parte pues medular muy importante, donde estamos atrayendo a todas estas gentes que están trabajando al lado de nosotros y sobre todo este curso de investigación clínica en el cual pues se combina a todos sus residentes de sus respectivos hospitales,
que por parte del Congreso se les puede conseguir la beca para que asistan y no tengan que pagar nada. Les comentaba, es algo que pues es muy interesante escuchar al que hace todos los metaanálisis casi en ortopedia, que son muy pocos, oír de voz de Bandari, que es este profesor, que nos diga cómo hacerlo y que él sea uno de los que nos invite inclusive a colaborar con él. De los contenidos que tenemos conferencias, 9 conferencias magistrales de muy alta calidad, ustedes lo van a ver, o sea, realmente, y que cubre pues prácticamente casi todas las subespecialidades, los cursos instruccionales, tenemos simposios y simposios también de las casas comerciales, cursos transcongreso. Algo que también se ha trabajado mucho es en los trabajos libres que están insertos dentro del contenido temático, o sea, realmente no son ni al último ni al final, sino van en medio de las pláticas en el punto medular para tener oportunidad, que sean criticados, que sean evaluados inclusive por profesores tanto nacionales como extranjeros, pero expertos en la materia. Las discusiones interactivas, talleres interactivos, tenemos la oportunidad de contar con el DigiVote, el cual nos ayuda mucho a tener una retroalimentación o hacerlo un poquito más dinámico. Tenemos dentro del programa el Consejo Mexicano de Ortopedia, que tiene su curso de formación de sinodales, y también la otra parte complementaria a todo esto, las bases metodológicas para la elaboración de casos clínicos, ¿no? Lo que es el ABP. Y de las asociaciones ya habló la doctora Gallardo, tenemos varias muy importantes. Algo que también tenemos que hacer mucho énfasis es en que la OESPAN, la OS, cada uno de estos simposios van a estar avalados, van a tener un diploma extra por cada una de estas asociaciones. La OTA es de hacer, resaltar que también la OTA viene, invita a toda la membresía a que nos inscribamos, pertenezcamos a la OTA, y que vamos a poder aplicar para ella, va a haber una sesión especial que ellos van a hacer para que hayamos más miembros internacionales de la OTA, teniendo todos los beneficios, y se van a poder pagar un año se pagaría un año de membresía para tener 2 años, y esto pues podríamos aprovecharlo. Sabemos que el de la especialidad, por ejemplo, cuesta $200 y nos costaría 50, así como traeríamos gratis al Congreso de la OTA. El reconocimiento va a ser avalado por el Consejo Mexicano de Ortopedia, que nos van a dar 8 puntos, y bueno, en las horas curriculares del colegio. Se darán las constancias de asistencia solamente los días lunes 30 y el martes 1 de mayo. Esto es porque a la hora de la inscripción no se le va a dar, es de alguna manera respeto hacia los profesores, al esfuerzo que se hace cada uno de ellos, y que no solamente vengan, recojan sus cosas y se vayan. Entonces es un programa bastante apretado, bastante bueno, ustedes lo van a ver, tiene muchas otras sorpresas que yo creo que es preferible que queden en sorpresas, ustedes no se van a... Es un programa académico bastante completo, se ha trabajado muchísimo y creo que va a cumplir muchas de las expectativas que hay. Agradecemos mucho al comité organizador, a los capítulos, los de capítulos nos brindaron todo el apoyo y tenemos todo, contaron todos los capítulos con lo que se les solicitó, los cursos instruccionales, todo. Afortunadamente creemos que estamos en todo bien, y sobre todo pues dar un agradecimiento personal muy, muy, muy importante al personal administrativo del colegio. Muchas gracias. Gracias doctoras por darnos una actualización de cómo va el Congreso. Yo creo que hay que invitar a todas las gentes en donde tenemos cierta influencia nosotros, para que tengamos un evento grande, que tengamos un evento que se ha trabajado mucho, que se ha esforzado mucho y que hemos invertido, pues además de tiempo, las doctoras han invertido muchísimo tiempo, además de tiempo, pues buena voluntad y el apoyo de toda la estructura del colegio. Entonces los esperamos a todos que estén con nosotros. El siguiente punto es un poco hacer unas comunicaciones especiales, y les quería notificar en primer lugar que hubo un intento de modificación constitucional sobre la ley sobre controversias derivadas de la atención médica, en donde prácticamente se ponía a la CONAMED como juez y parte y como
un instituto forzado prácticamente a defender más al paciente que a defender más al médico. Eso los diputados lo aceptaron, lo votaron a favor muy rápidamente. Sin embargo, junto con otros colegios, junto con la Federación de Colegios de Anestesia y cerca de 23,000 médicos agrupados en diferentes organizaciones, logramos que los senadores no aceptaran esta ley, que fuera revocada, que fuera regresada a la Cámara de Diputados, y entonces se paró el desarrollo de esta ley que iba pues realmente en contra de muchos de los intereses para los médicos. Trabajamos juntos, se trabajó en un equipo, los médicos de todo México unidos haciendo esto, y obviamente pues el colegio brindó su apoyo total. Como prestación social, durante el 31º Congreso Nacional, vamos a darle a todos los miembros colegiados que estén al corriente en sus cuotas un seguro de marcha. Ese prácticamente funciona como un seguro de vida. En el momento del fallecimiento de alguno de nosotros o de alguno de los que estén inscritos en el seguro, se les va a dar una cantidad a la esposa, el doble si es por accidente. El único requisito es que estén al corriente en sus cuotas. El colegio va a subsidiar la mitad del costo de la póliza. La póliza cuesta 360 pesos anuales por persona, el colegio va a subsidiar la mitad. Les vamos a pedir durante el Congreso que nos llenen un documento donde están los beneficiarios de la póliza, nos hagan favor de darnos la otra mitad de la póliza, y entonces a partir del 1 de mayo todos los que estén, que así lo deseen y que estén colegiados y al corriente van a estar cubiertos por este seguro. Igualmente conseguimos la posibilidad de poner en un seguro de flotilla los automóviles de nosotros, de los médicos que estemos, insisto, colegiados y al corriente en las cuotas, prácticamente con un 52% de descuento. Entonces las pólizas de seguro de automóvil van a bajar muchísimo de precio porque vamos a estar inscritos en una flotilla. Eso también lo vamos a hacer durante el Congreso. Hay un broker de seguros que es el que se está encargando de esto, y él nos ofreció esta flotilla. Entonces también vas a ver la posibilidad de comprar un seguro para automóvil prácticamente a la mitad del precio de lo que lo compra uno normalmente, y con algunas ventajas de tener flotilla. De acuerdo a estatutos, el 31 de marzo se cerró el periodo de recepción de las cartas de intención para concursar por la Coordinación General del 32º Congreso Nacional, que va a ser en el año de 2014, y el único que presentó cartas y por ende el único candidato registrado es el doctor Jorge Morales Villanueva. En la sesión de negocios del Congreso se formalizará pues la votación y el nombramiento del doctor Morales. En su caso sí gana, pero es realmente el único que tenemos de candidato. Y quería pedirle al doctor Gutiérrez que nos hable acerca un poquito de los asuntos generales, ¿no? Se recuerda la membresía que durante el presente año se va a adjudicar una beca semestral entre los miembros al corriente en sus cuotas que tengan el mayor número de asistencias a las sesiones reglamentarias. Las becas incluyen traslado aéreo en clase turista, inscripción al evento y hospedaje para acudir al 49 Congreso Nacional 2012 de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatológica, la SECOT, en Málaga, España, los días 3 a 5 de octubre. Asimismo, habrá una beca para el Congreso Anual 2013 de la Academia Americana, la OS, para realizarse en Chicago los días 19 al 23 de marzo. Se informa a la membresía que a partir de marzo la transmisión de la sesión podrá ser vista en vivo por internet en la liga www.bibliomanazteca-pláticas-médicas. Se envió en la correspondencia el folleto con el contenido temático del tercer diplomado de formación de profesores en ortopedia, avalado por la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional y coordinada por el doctor Ignacio Cancino Quirós. Como es de su conocimiento, estamos por concluir el proceso de organización del 31º Congreso Nacional de Ortopedia, 57 reunión anual, que habrá de
realizarse del 27 de abril al 1 de mayo de 2012 en el Centro de Convención de World Trade Center de la Ciudad de México. La recepción de los resúmenes se cerró el lunes 19 de marzo y el extenso el 6 de abril. Informándoles que se recibió la carta del doctor Jorge Morales Villanueva, miembro titular desde 1993, en la que manifiesta su interés en postularse como único aspirante a la coordinación general del 22º Congreso Nacional de Ortopedia, 59 reunión anual del año 2014. De acuerdo al convenio que se tiene firmado con sociedades afines, se informa que la Sociedad Mexicana de Cirugía de la Mano va a estar sesionando en las instalaciones del colegio los segundos jueves y la Mexicana de Medicina y Cirugía de Pie los terceros miércoles de cada mes. Con este informe se concluyen los asuntos generales. En desahogo del último punto de esta tercera sesión reglamentaria, le vamos a dar la palabra al doctor Gilberto Eduardo Mesa Reyes, titular del capítulo de especialización en cadera, y a su grupo de colaboradores. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Sobre todo quiero agradecer al doctor Salvador Rivero, al doctor Fernando Torres, la oportunidad que nos dan al Comité de Cadera de presentar este tema que para nosotros como Comité de Cadera ha sido muy importante, que incluso fue uno de los temas primordiales que tuvimos durante el desarrollo de nuestra gestión. E incluso salió un trabajo que fue promovido por el doctor Simet, como fue el documento de posición de la enfermedad tromboembólica venosa. Entonces nos pidieron que presentáramos nosotros cuál es la prevención de la enfermedad tromboembólica venosa en cirugía ortopédica. Para eso vamos a iniciar con la justificación que va a ser presentada por un servidor. Después hablaremos sobre la epidemiología de la trombosis por el doctor Rubén Torres González, quien es jefe de la División de Investigación en el Hospital de Ortopedia, doctor Victorio de la Fuente Narváez. Posteriormente, alternativas de la tromboprofilaxis, que será impartida por el doctor Abraham Magluf Cruz, trombosis en el Hospital General Regional número 1, Carlos MacGregor, y a quien agradecer mucho porque durante todos estos 2 años hemos tenido una gran participación del doctor Magluf con sus grandes comentarios y su gran enseñanza que nos ha dado. Y por último, la posición del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, que es el resumen del trabajo que se fue realizado durante estos 2 años y que va a ser presentado por el doctor Ricardo Esquivel Gómez, jefe del Servicio de Reemplazos Articulares del Hospital de Traumatología y Ortopedia Lomas Verdes. Pues vamos a iniciar entonces, ¿cuál es la justificación de la tromboprofilaxis en el paciente quirúrgico? ¿Realmente es algo que se presenta o es un mito o es una patología inventada por las casas de los laboratorios para vender medicamentos? Nosotros durante muchos de nuestros congresos nos pasamos presumiendo los grandes beneficios de lo que es la cirugía, que somos excelentes cirujanos, que realizamos reemplazos articulares maravillosos, tanto de cadera como rodilla, que nosotros podemos colocar el implante que sea, y los resultados son muy buenos y hablamos casi siempre del 100% de éxitos. Sin embargo, pocas veces hablamos de los riesgos potenciales que se presentan en la cirugía, y encontramos que muchas veces al día siguiente nos encontramos que no nos fue tan bien, que nuestro paciente se encuentra ya en una terapia intensiva si bien le fue, y todo debido a la presencia de este individuo que es el trombo venoso. Por lo tanto, el tromboembolismo venoso ha sido llamado y así se conoce internacionalmente como el asesino silencioso. Actualmente se reconoce que es un problema no resuelto, que más del 50% de las trombosis después de la cirugía sí son autolimitantes, pero muchas de ellas no se van a evolucionar a un embolismo fatal y ocasionalmente, ojalá así se lo pudiera presentar como un embolismo pulmonar sintomático.
En la mayoría de nuestros pacientes, esta enfermedad tromboembólica venosa es suficiente y está subdiagnosticada porque no la sospechamos. Creemos que porque soy muy buen cirujano, porque opero muy rápido, porque pongo una prótesis en 20 minutos, es que ya estoy salvado de que se presente. Y al contrario, es cuando nosotros, aparte al trauma que se puede estar asociado por una patología, al trauma quirúrgico puede ser mucho mayor. Si nosotros basamos el diagnóstico en síntomas y signos, sabemos que menos del 50% de los casos de tromboembolismo mortal se detectan antes de la muerte. Menos del 30% de los casos sospechosos de trombosis venosa profunda pueden confirmarse objetivamente y aproximadamente 80% de los casos son clínicamente silenciosos. El problema de salud actualmente sigue siendo interminable. La cirugía de cadera y rodilla de reemplazo articular ha aumentado 4% por año. Los pacientes cada vez tienen supervivencias más prolongadas e incluso, recordemos que el día de ayer declaraba el secretario de Salud que efectivamente la sobrevida ha aumentado, pero nuestros pacientes ancianos llegan con patología multifactorial muy importante. Ha aumentado en forma muy importante la supervivencia, pero con patologías como son las enfermedades degenerativas. Otros factores de riesgo para la enfermedad tromboembólica son prevalentes, como el cáncer, que es actualmente tercera causa de muerte en México, la aplicación de catéteres, pero todos los procedimientos trombogénicos. A pesar de que existe ya mucha trombofilia, profilaxis en el mercado, sabemos que lo que tenemos aún no es óptima y que a mayor edad, obviamente, un mayor riesgo. Podemos analizar diversos metaanálisis y en el cual hemos encontrado que efectivamente desde el advenimiento de las heparines de bajo peso molecular se ha mejorado la relación en cuanto a la presencia de esta patología, que se han descrito diferentes guías tromboprofilácticas, pero tenemos que analizar cuáles son las razones para que el médico no se adhiera a la trombosis venosa. No es un problema, que no existe. La falta de información acerca de las diferentes guías que existen. La tromboprofilaxis se percibe que es ineficiente. Sigue habiendo dudas acerca del riesgo hemorrágico. Consideramos que si yo hago una tromboprofilaxis previa a la cirugía, va a tener un sangrado muy importante durante el acto quirúrgico. Se percibe además una pobre definición de los factores y de los grupos de riesgo a los cuales vamos a encontrarnos en un paciente. Razones del sistema de salud para no adherirse a estas guías: limitaciones en el tiempo de atención, falta de personal, falta de los recursos materiales, dudas acerca del costo. Se nos sigue diciendo que hacer una tromboprofilaxis es muy cara y no se entiende que a veces la estancia en una terapia intensiva es mucho mayor el costo. El reembolso no es bien establecido en las aseguradoras en la práctica privada y una falta de corresponsabilidad, creyendo que nosotros como cirujanos no somos los responsables. Pero también las guías que existen tienen muchos defectos. Son difíciles o inconvenientes y a veces demasiado ambiciosas. Pueden ser confusas. Hay dificultad para cambiar un comportamiento existente por parte de todos nosotros como cirujanos y la existencia de múltiples guías y que aparentemente deben ser incongruentes que una contra otra, como son las más conocidas, la de la AOS y la de la ACCP. Sin embargo, cuando analizamos perfectamente estas dos guías, prácticamente lo único que difieren es el momento en el cual se tiene que cambiar a una vía oral. ¿Cómo vamos a mejorar este apego entonces a las guías tromboprofilácticas? Pues debemos usar a los diferentes líderes de opinión que existen en nuestras diferentes asociaciones, programas educativos y, si fuera posible, los centros de trombosis, audiciones clínicas que nos permitan una retroalimentación, estrategias que nos permitan el aseguramiento de la calidad de una tromboprofilaxis, toma de decisiones clínicas, como es los modelos de los factores de riesgo, modelos de toma de decisiones, trombosis, hemorragia, guías y prácticas regionales específicas y simplificadas. Es por eso que, sobre todo en estos últimos puntos, el doctor José Simet nos solicitó al Comité de Cadera
que realizáramos nosotros el documento de posición que será presentado más adelante. ¿Y qué es lo que hemos buscado entonces nosotros como cirujanos? Pues un balance entre hemorragia y eficacia, lo que tenemos, nivel actual de eficiencia, un riesgo aceptable de hemorragia, y lo que necesitamos, pues obviamente, es una mayor eficacia con un mayor riesgo aceptable de hemorragia. Es lo que hemos estado buscando, y para eso durante esta sesión iremos analizando los siguientes puntos, y quiero pedirle al doctor Rubén Torres nos presente lo que es la epidemiología de la trombosis. Hola, buenas noches. Antes que todo quiero agradecer la oportunidad del espacio para compartir esta parte del documento de postura que me hizo la invitación al doctor Gilberto Mesa, así como al doctor Rivero Bocher, por participar. Ciertamente, ¿cuál es el propósito de esta parte? El sensibilizarnos y al compartir con ustedes que ese enemigo silencioso está más cerca de lo que pensamos muchas veces. En ocasiones pensamos que la palabra epidemiología está fuera del entorno de un cirujano, ¿no? Decimos, bueno, a mí yo voy a programar a mi paciente para un recambio, para alguna situación, pero no tiene nada que ver con mi contexto quirúrgico. Por eso quiero abordar primero la palabra epidemiología. Acorde a los subject headings de sujeto médico de la Biblioteca Nacional de Estados Unidos, que es la base de datos más grande del mundo para todos los términos, establece ya estas palabras para hablar de esto. ¿Y qué sucede? De que dice que epidemiología tiene que ver con qué puntos, causas, lo que me ocasiona un problema, tiene que ver con qué tan frecuente es ese problema, tiene que ver con qué condiciones de mi paciente, qué condiciones del implante, qué condiciones del medicamento, qué condiciones de su genética tiene para que esa enfermedad tenga un desempeño diferente incluso entre diferentes razas, diferentes poblaciones, incluso en diferentes momentos y tiempos. Por lo tanto, la palabra epidemiología tiene que ver con el desempeño y resultado que vamos a tener en nuestro desempeño. Ahora, ¿qué sucede con esta enfermedad? Artículos relacionados con trombosis venosa profunda y específicamente en nuestro ámbito, ¿cuántos creen que hay publicados? Relacionados en diferentes entornos, desde chiquito hasta grande y todo esto, son más de 7,000 artículos relacionados con trombosis venosa profunda. Desde reportes de caso, ensayos clínicos, todo lo que quieran. Ahora, relacionados a patología ortopédica, no llegan a 200. Eso está mal, porque ahorita que vean, adivinen quién es el principal productor de problemas en trombosis venosa profunda. Pues nosotros. Entonces, como que no cuadra. Entonces, ¿qué pasó? ¿Desde cuándo? Hablemos de México, por ejemplo, hablamos que en Corea, que en Estados Unidos, en Japón, los británicos tienen esa situación. ¿Nosotros ya sabíamos de esto o es gracias al internet o no había nadie que estuviera haciendo esto? Ahí le agradezco mucho ahí el apoyo que me dio el doctor Guillermo García, por ahí lo vi, ¿dónde anda? Ahí está, Guillermo García Pinto. Van a creer que desde 1990, y no es el único grupo, nada más ahorita lo cito porque fue el que me hizo favor de facilitarme su material, pero desde 1990 ya estaban trabajando y investigando qué tanto pasaba de esta enfermedad en pacientes ortopédicos, donde todavía no había esa claridad con respecto a si había eventos o no, si era necesario hacer tromboprofilaxis y qué tipo. ¿Y adivinen qué? Pues resulta que sí. Uno sí, uno no. Y eso documentado en esa época, cada vez se bien complicado con la venografía y el Doppler, duplex y todo eso, cuando era todavía tecnología de reciente acceso en nuestro país, pues era un problema complejo y sí estaba pasando. Entonces, a la fecha ya se han hecho muchos trabajos en diferentes hospitales, diferentes instituciones, diferentes grupos. ¿Por qué esa percepción de que no estamos viendo la magnitud de los problemas? Yo les pregunto, ¿ustedes han pensado en el subconsciente o no lo han pensado? ¿No? Siempre hablamos de artroplastia de cadera, artroplastia de rodilla, seguramente si vamos a hacer un recambio o está complicado, como que sí pensamos, ¿no? Le decimos al internista, oye, ahí ponle el enoxe, ¿no? O ponle el medicamento que quieras o lo que sea. ¿Cuáles son muchas de las razones? A ver si alguna de estas se sienten identificados. Mis cirugías duran menos de 30 minutos. Mi paciente tiene menos de 45 años, no ocupa riesgo quirúrgico. Mi paciente no tiene diabetes, no tiene hipertensión, como si fueran las únicas comorbilidades que existen, ¿no? Pero ahí están. No usa isquemia.
Se paró a caminar el mismo día, o sea, lo mandé hasta en la unidad ambulatoria. Ninguna de esas les tocó, ¿verdad? Bueno, pues resulta, quiero que resalten ahí un punto. Una plastía de tendón de Aquiles, o sea, cualquiera lo minimizaríamos, diríamos que es sencillo, hasta hacemos técnicas mínimo invasivas, con anclas, no hay ningún problema. Chequen la fecha, 2011. ¿Y qué sucede? ¿A estos pacientes les da ese problema? Pues resulta que sí. Casi 7%, o sea, hablamos de que 7 de cada 100 pacientes presentan un cuadro, resalto, de trombosis venosa profunda sintomático. ¿Qué significa? O sea, que gritaba el cuadro, o sea, no era un cuadro que fuera asintomático. Dependiendo de la serie que estemos viendo, se habla de que el problema, la mayor de las veces, en casi todos los pacientes que presentan trombosis venosa profunda, es un problema de tipo asintomático. Y de todos modos mata, por eso se dice que es silencioso el asunto. Entonces fíjense, entonces dicen, no, eso fue nada más un grupo, pues ahí les va otro. Resulta que ahora esto lo hicieron prospectivo, y esto lo que hicieron fuera ver si también había un grupo asintomático, y resulta ser que 1 de cada 3 presenta trombosis venosa profunda asociado a plastía de tendón de Aquiles, o sea, no estamos hablando de algo complejo, y de tipo asintomático. Pero ahí les va, la edad del grupo era de 41 años, la edad promedio, y peor todavía, no hubo diferencias estadísticamente significativas entre el grupo que trataron con cirugía y el grupo que trataron de forma conservadora. Entonces, ¿qué pasó? No solo tiene que ser en los pacientes operados, hay otro también ahí. Por si no fuera poco, viene una variante racial. Pues somos todos iguales, todos. Pues no. Resulta ser que existen diferencias en Occidente, en Oriente, latinos. Recuerden que ahorita hay mucha teoría con respecto a que América no se pobló desde el norte, sino que fue desde el sur, y que por lo tanto no tendríamos tanta ascendencia de los africanos y más bien de algunas partes de Asia. Pues resulta ser que hicieron un metaanálisis con N cantidad de pacientes que refleja, digamos, la evolución de estos pacientes desde 1979 hasta el 2009. ¿Y qué sucedió? Justo a estos pacientes se manejaron dentro de ciertos rangos que sí había riesgo, pero llama la atención una cosa: ninguno rebasó lo que era el 5% de trombosis venosa profunda. Es de llamar la atención. Y peor aún todavía, porque hicieron los controles de mortalidad. Todos los pacientes que incluyeron este estudio, todos se les hizo venografía, todos se les hizo Doppler, todos tuvieron cuando menos 2 años de seguimiento y no tuvieron ningún deceso. Entonces, ¿qué pasa? Somos iguales. Si vemos las series que publican en Europa y en Estados Unidos, hay una tasa de mortalidad alta, sobre todo de los sintomáticos. Existen tasas de problema de trombosis venosa profunda diferentes. Muchos de nosotros hacemos artroscopía y decimos, la artroscopía no es problema. Pues adivinen qué. 1 de cada 10 pacientes con artroscopía de menos de 30 minutos, sin isquemia. Y adivinen qué, todos dirán, no, pero ahora también los cruzados. Ninguno de los pacientes analizados eran plastías. Todos eran limpiezas articulares, condroplastías, meniscectomías parciales, y 1 de cada 10. Entonces, ¿qué sucede con esto? Ahí se queda nada más en el diagnóstico de trombosis venosa profunda. Pues no hay otra entidad. ¿Qué pasa? ¿Ustedes alguna vez han visto alguno de estos datos en alguno de sus pacientes después de operados? Les duele parados, tienen edema y algunas alteraciones cutáneas, tienen algo de comezón o prurito, cambios eczematosos, algunas venas se les notan más, sensación de pesadez, dice, hoy siento sobre todo en las tardes, hay un poquito más cargadas las piernas, y en casos graves ulceraciones. Pues eso se llama síndrome postflevítico, síndrome posttrombótico. Esa es otra entidad derivada de este tipo de pacientes que pasaron desapercibidos en hospitalización. En los primeros meses no nos dimos cuenta, y resulta que sí dejaron un daño valvular y un problema ahí, y no es inocuo. Resulta ser en este estudio, que también es reciente, que 50% de los pacientes que tienen trombosis venosa profunda asintomática desarrollan este problema. 1 de cada 2. Y acuérdense que 1 de cada 3 desarrollaba asintomático. Hicimos el primer estudio, por ejemplo, en México, en el cual se analizó en patología ortopédica específico de cirugía de rodilla, y es 1 de cada 4, indistintamente de si se usó isquemia o no se usó isquemia, del tiempo que fuera, por ejemplo, del procedimiento. También fue mezclando artroplastías y cirugía mínima invasiva, y 1 de cada 4 presenta síndrome postrombótico. Entonces, el problema no es inocuo. Finalmente, ¿qué concluiríamos? No hay procedimiento ortopédico exento de riesgo. ¿Sí? Va a ser pequeño o grande, va a depender, eso sí es diferente. Las diferencias las va a dar, ¿qué cosas? El tiempo, el lugar,
la forma, la raza y el género. O sea, hay que meter varias variables para considerar ese riesgo. Y finalmente, en la magnitud que nosotros conozcamos la epidemiología de nuestros pacientes, vamos a poder tratarlos mejor y nuestros resultados quirúrgicos van a mejorar. Pues finalmente eso, recordemos que ese enemigo está más cerca de lo que creemos, y muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Lo vemos, sí estamos ante una patología que para nosotros es un auténtico problema. Pero ya nos lleva al problema, pues, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Para eso voy a pedir al doctor Abraham Magluf que nos hable sobre las alternativas en la tromboprofilaxis. Buenas noches, es un honor estar aquí. Gilberto, muchas gracias por la invitación. Yo les voy a hablar rápidamente de alternativas en profilaxis y por obvio del tiempo no voy a tocar los aspectos que deberían ser los primarios. El primer mensaje que me gustaría darles es que la tromboprofilaxis se basa no en medicamentos, la tromboprofilaxis se basa en medidas no farmacológicas. Lo más efectivo para un paciente es movilizarlo rápido, usar las medidas de compresión elástica o las bombas de compresión neumática intermitente si el paciente sí lo requiere. Hidratar bien a los pacientes es muy importante. A veces los internistas, me refiero a cardiólogos, internistas, etcétera, insistimos mucho, sobre todo si son pacientes de edad avanzada, en limitar mucho los líquidos por el temor para la falla cardíaca o lo que ustedes quieran. Sin embargo, hidratar bien al paciente es muy importante, es crítico. Es quizá una de las medidas más importantes para evitar estos problemas de trombosis venosa profunda o enfermedad tromboembólica venosa en general. Esta es la historia de los anticoagulantes, que a la par con la tromboprofilaxis no farmacológica es muy importante. Desde 1930 que se describió la heparina, luego los antagonistas de la vitamina K, en los 80 la heparina de bajo peso molecular con la nadroparina, que fue la primera heparina de bajo peso molecular que salió, después salió la enoxa, y en los 90 que tuvimos a estos fármacos que ya no utilizamos, los inhibidores directos de la trombina, y luego los inhibidores indirectos del factor 10A, que es el fondaparinux, que ha sido uno de los mejores medicamentos que ha habido, pero lo dejamos de utilizar porque comercialmente se manejó muy mal. Y recientemente dos grupos de medicamentos, los inhibidores directos del factor 10 y los inhibidores directos de la trombina, que son los fármacos que están ahorita en boga, pero recordemos que sin duda el estándar de oro sigue estando aquí, seguimos trabajando con el estándar de oro de los 80s, que sin duda es la enoxaparina. Rápidamente, para no atosigarlos con cosas muy básicas, recordar nada más que el factor 10 se activa por medio de dos vías. Una la ven ustedes por medio del TP, es la vía intrínseca de la coagulación, es una vía rápida, y otra por el TTPA, que es una vía un poco más lenta, pero muy efectiva. Al final lo único que importa es que el factor 10 se convierta en factor 10 activado, y esta enzima hace que la protrombina se convierta en trombina, la cual hace que el fibrinógeno se convierta en fibrina. Así de simple. Dos vías que convergen en el factor 10, que convierten a la protrombina en trombina, que convierte al fibrinógeno en fibrina, y eso es todo lo que hay que saber realmente. Como esto es una cascada, donde al principio se activa una molécula y luego se van activando multiplicado por 10, por 10, por 10. Entonces, si usted inhiben aquí arriba una molécula de factor 10, aproximadamente inhiben la formación de 1000 moléculas de trombina, ¿sí? Y esto es muy importante porque estos dos son los factores críticos para entender todos los fármacos de los cuales vamos a hablar. Y la trombina, nunca es muy bueno inhibir a la trombina, porque la trombina, a diferencia del factor 10, que lo único que hace en la naturaleza, o por lo menos en la naturaleza del ser humano, es convertir a la protrombina en trombina, la trombina tiene aproximadamente descritas más de 180 funciones, ¿sí? No solamente convierte al fibrinógeno en fibrina, sino tiene una gran cantidad de funciones que tienen que ver con cicatrización, renovación de tejidos, activación de la coagulación, pero también, por ejemplo, activa la fibrinólisis, ¿sí? Reparación tisular, activación de vías de inflamación para evitar la infección, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ir sobre el factor 10 parece que va a ser el futuro, ¿sí? Inhibir al factor 10 me permitiría tener todos estos efectos que por supuesto que son altamente deseables, sobre todo en el paciente quirúrgico, sobre todo en el paciente quirúrgico de edad avanzada, que es sin duda donde más se ha estudiado esto.
Estas serían las propiedades de un anticoagulante ideal. Y desgraciadamente creo que ninguno de los que estamos aquí vamos a vivir para ver a ese anticoagulante ideal. No tenemos un anticoagulante ideal, esa es la realidad. Tenemos que utilizar las medidas no farmacológicas sumados a los anticoagulantes para lograr una optimización del tratamiento. La verdad es que no tenemos un anticoagulante que tenga todas esas características, ¿sí? Ninguno alcanza eso, y entonces necesitamos ir buscando nuevos medicamentos, eso lo hace la industria farmacéutica, o también optimizar los recursos que tenemos. El anticoagulante más viejo depende de que se active esta vía, que es, esta es la vía larga que les hablaba hace rato. Cuando yo inhibo a todos estos factores y se alarga el tiempo de tromboplastina parcial activada, esto es lo que hacían las heparinas no fraccionadas, ¿no? Las heparinas que vienen de 5.000 o de 1.000 unidades por mililitro y que sí son útiles, sí sirven. Si no hay para ponerles heparina de bajo peso molecular o los nuevos medicamentos, las heparinas no fraccionadas sí pueden ser utilizadas. ¿Por qué sirven? Por esto, miren, esta es una heparina de bajo peso molecular, es una molécula pequeñita. Aquí tiene 5 sacáridos, todos estos son sacáridos, las heparinas son azúcares. Y este pentasacárido se une a esta proteína que está en el endotelio que se llama antitrombina, la cual cuando se activa inhibe preferentemente al factor 10. Cuando yo inhibo al factor 10 digo que tengo efecto antitrombótico. Cuando tengo una heparina más grande, como las que utilizamos de las no fraccionadas de 1.000 o 5.000 unidades por mililitro, entonces ocurre lo mismo, la antitrombina también se une al pentasacárido, también se activa y también inhibe al factor 10, como está exactamente aquí, y esto les muestra que sí tienen efecto antitrombótico. El problema de estas heparinas es que, como son muy largas, son muy grandotas, entonces en estas colas tenemos un problema, porque en esas colas se pega la trombina. Y cuando yo gano efecto sobre la trombina, a eso le llamo efecto anticoagulante. ¿Ustedes quieren, qué efecto quieren? ¿Quieren efecto trombótico o efecto anticoagulante? Evidentemente lo que queremos es efecto antitrombótico, quiero prevenir la trombosis. No quiero efecto anticoagulante, porque el efecto anticoagulante se va a traducir en algo que nadie queremos, se llama hemorragia, ¿sí? Entonces, esta selectividad por el factor 10 fue lo que hizo que las heparinas de bajo peso molecular, especialmente enoxaparina, porque es con la que más evidencia tenemos, fueran desplazando notablemente a las heparinas no fraccionadas por todas esas características que tienen ustedes ahí. Fue el gran parteaguas, pero estamos hablando, como vieron en la diapositiva previa, de los 80s, ¿sí? Y en todo este tiempo no había habido nada que superara la enoxaparina, que sigue siendo el estándar de oro, ¿eh? Sigue siendo el estándar de oro. Después salió Fondaparinux, todos ustedes lo recuerdan. Fondaparinux se llamó Arixtra, y recuerdan esos 5 sacáridos, son estos que están aquí. Lo que hizo en aquel entonces Sanofi fue producir este pentasacárido que se unía a la antitrombina igual que las heparinas, inhibía el factor 10 y me evitaba que se formara fibrina al demás. Y con este medicamento se demostró que era 50% más efectivo que la enoxaparina. ¿Por qué dejamos de utilizarlo? Bueno, en Europa ahora hay un repunte del Fondaparinux impresionante. Dejamos de utilizarlo porque lo manejaron muy mal comercialmente, ¿sí? Pero como ven ustedes, la selectividad del factor 10, aquí se demuestra que al ser hiperselectivos con el factor 10, tenemos un mejor efecto. Y ven ustedes cómo, que era un medicamento real, este medicamento se producía totalmente por síntesis químico. Todas las heparinas, recuerden ustedes que se obtienen de mucosa de cerdo, fundamentalmente. Ya el Fondaparinux se producía totalmente en el laboratorio. Y ven ustedes todas las ventajas que tenía, y a pesar de todas estas ventajas, por ejemplo, no induce trombocitopenia inducida por heparina como las heparinas. A pesar de esto, nunca fue un fármaco que se quedara en la mente de nosotros como clínicos. Les voy a mostrar los 3 medicamentos de alternativa que tenemos en la actualidad. Este es el primero, dabigatran, etaxilato de dabigatran. Esta es la molécula, tiene un efecto reversible y su efecto es fundamentalmente inhibiendo la trombina. Es un inhibidor directo de la trombina, como lo habían sido el lagatran, por ejemplo, o las demás irudin. Se utiliza como prodroga, se absorbe muy rápido y se convierte rápidamente en droga activa.
¿sí? La vida media es 12 a 14 horas, por eso es que lo tenemos que dar cada 12 horas generalmente. Y este demostró, comparado contra enoxaparina, y como van a ver ustedes en todas las diapositivas que siguen, enoxaparina es siempre el contraste, siempre es el estándar de oro, demostró que en términos de enfermedad tromboembólica venosa y muerte relacionada al tromboembolismo, era exactamente igual que la enoxaparina, ¿sí? Y por supuesto que, hablando en términos de cirugía ortopédica mayor, que es donde siempre sale todo nuevo antitrombótico venoso, tiene que salir en cirugía ortopédica mayor. Y esto es muy simple, ¿por qué? Porque es una cirugía altamente trombótica, altamente protrombótica, entonces necesitan menos pacientes para demostrar el efecto. Y segundo, porque en ese tipo de cirugía sabemos exactamente cuándo empieza el riesgo trombótico, que es cuando el cirujano empieza a incidir la piel. Entonces este es el mejor modelo, la cirugía ortopédica mayor, para probar todo nuevo anticoagulante que sale al mercado. Sin duda este es el mejor modelo para estudiar. Entonces el dabigatran demostró ser igual a enoxaparina, ¿sí? Con un bajo porcentaje de hemorragia, muy similar al de la enoxaparina, que de por sí es un fármaco muy seguro, como todos ustedes saben, ¿sí? Y estos son datos ya esto es en relación a cirugía ortopédica mayor, esto es con otras cosas que ya vienen saliendo con dabigatran. El segundo fue rivaroxaban, que es un inhibidor directo del factor 10, aquí tienen ustedes la fórmula, viene siendo el heredero de las heparinas de bajo peso molecular, el primer heredero, con todas estas características, ¿sí? Y que otra vez se compara contra enoxaparina este es el diseño de estos estudios, el récord 1 en este caso, siempre contra enoxaparina, y en el cual demostró al final de los 4 estudios récord que más o menos, ven ustedes la gráfica, se parece muchísimo a lo que había ocurrido ya con Fondaparinux. Se disminuye en 50% la incidencia de eventos tromboembólicos con este fármaco y sin que en realidad haya una diferencia significativa en términos de la seguridad. En un grupo que Gilberto y el doctor Esquivel han trabajado junto con algunos otros operadores en el país, tenemos ya un estudio muy grande, comparamos 450 pacientes con enoxaparina contra rivaroxaban y lo que encontramos es que ambos fármacos son extraordinariamente parecidos en términos de eficacia y seguridad, con la única ventaja de rivaroxaban que se puede utilizar por vía oral en lugar de utilizarlo por vía subcutánea. Y este es el nuevo fármaco, este es el apixaban que no es otra cosa más que otro inhibidor del factor 10 activado, ven ustedes la fórmula, son algunas de sus características, y este nuevo inhibidor del factor 10 activado está siendo probado en este grupo de estudios que se llaman ADVANCE, aquí tienen ustedes las siglas de esto, el ADVANCE 2, que es en reemplazo total de rodilla, y el ADVANCE 3, que es en reemplazo total de cadera. Estos dos estudios están basados en un estudio de fase 2, el APROPOS, en el cual se identificó que 2.5 miligramos cada 12 horas era mejor que 5 miligramos al día, y entonces estas son las dos dosis los dos estudios que están probando su efectividad. Les puedo adelantar que en las dos indicaciones es también extraordinariamente efectivo, se parece mucho a los datos con rivaroxaban, y les puedo adelantar que hace 4 semanas se lanza en Japón el tercer anti-10, que se llama edoxaban. El edoxaban es un producto hecho por Daiichi Sankyo, es un laboratorio japonés que describió las estatinas, fue el primer laboratorio que produjo una estatina, y acaban de lanzar su anti-10, que se llama edoxaban. 7 de las 10 casas comerciales más grandes del mundo traen un anti-10, traen un medicamento parecido al rivaroxaban, y esto es porque realmente el futuro, en algunos años, no vamos a estar discutiendo si vamos a utilizar enoxaparina o vamos a estar utilizando dabigatran o vamos a estar utilizando rivaroxaban. Creo que lo que vamos a estar discutiendo en el futuro es qué anti-10 vamos a estar utilizando. ¿Por qué? Porque todo pinta, recuerden ustedes que las compañías farmacéuticas nunca se equivocan y todos están apostando al factor 10 porque la historia de estos medicamentos nos muestra que inhibir al 10 parece infinitamente superior que inhibir a la trombina, ¿sí? Esta es la última diapositiva, solo para recordarles esto, ya lo había mencionado Gilberto. Este es un problema real, ¿eh? Déjenme decirles, yo trabajo en el Seguro Social y hago algún tipo de asesoría en los mandos altos en el Seguro Social. En los Estados Unidos este año se
establece que, o se va a establecer que todo hospital que se quiera certificar tiene que tener un programa de tromboprofilaxis. Por supuesto que esto para los hospitales de alta especialidad en ortopedia pues va a ser una necesidad absoluta, y como estamos en el Tratado de Libre Comercio, lo que va a ocurrir en los hospitales mexicanos es que para el próximo año, indiscutiblemente, todo hospital que se quiera certificar va a tener que tener un programa de tromboprofilaxis en el que, insisto, la tromboprofilaxis, la base sobre la cual se sustenta no son los fármacos, es primero el pensamiento del médico, que el paciente puede tener un problema de estos, ¿sí? De hecho hay una frase a mí me encanta, es ¿cuál es el principal factor de riesgo para que un paciente tenga un evento de enfermedad tromboembólica? Sin duda en la actualidad es que su médico tratante no piense que esto le puede ocurrir a su paciente, ¿sí? Y como las cosas en este país parece que no nos entran más que a la fuerza, pues entonces el próximo año, por lo menos en los institutos como el Seguro Social, ISSSTE, etcétera, o tenemos programas de tromboprofilaxis bien establecidos, aunque el gobierno todavía no magnifica el costo de lo que va a costar esto, o simplemente no nos vamos a certificar. Les agradezco mucho su atención, gracias. Muchas gracias, Abraham. Ya hemos visto realmente que contamos ahorita con las bases para nosotros poder hacer una tromboprofilaxis. Por último vamos a invitar al doctor Ricardo Esquivel, deje de montar su plática, a que nos hable sobre lo que es el documento de posición en relación a tromboprofilaxis por el Colegio Mexicano de Ortopedia. Gracias, doctor Mesa. Bueno, en realidad establecer la postura del colegio, la postura del colegio es la misma que en todo el mundo. O sea, la realidad en sí es que todos tenemos que hacer profilaxis. Se hizo una reunión de líderes de opinión dentro de aquí del colegio, preguntando a múltiples médicos desde el ámbito privado, el ámbito institucional, con tristeza darnos cuenta de que no realizamos tromboprofilaxis de forma adecuada. O sea, la reunión nos dio una pauta para decir, en realidad el colegio, la postura va a ser la siguiente. O sea, no es solapar al médico ortopedista que está agremiado a nosotros para realizar su práctica médica inadecuada. O sea, es una guía de práctica médica correcta a la que tenemos que apegarnos como médicos cirujanos. No se vale tampoco determinar que el cirujano ortopedista deslinde toda responsabilidad a su médico internista. O sea, no se vale. O sea, no es posible que nosotros no conozcamos lo que es una enfermedad ante una cirugía mayor que nosotros realizamos. En realidad el beneficio que nos puede otorgar, y de hecho la postura del colegio no es solapar a nadie, no es solapar a sus agremiados, no es solapar a nadie. O sea, es una recomendación médica, la postura en el documento que se extendió por parte del Colegio Mexicano de Ortopedia, es un documento que nos puede ayudar a que nosotros tengamos una situación médica de apoyo, una guía, como existe en todo el mundo, para poder realizar una práctica médica adecuada, como lo acaba de comentar el doctor Marluz, como lo acaba de comentar el doctor Torres y el doctor Mesa, de un sustento médico, de una recomendación que tenemos que realizar. ¿Cómo? Hagamos profilaxis como queramos, apegados a cualquier guía de práctica médica correcta, ¿sí? Si nosotros nos gusta el medicamento subcutáneo, pues apliquémoslo. Subcutáneo durante el tiempo hospitalario, posteriormente la vía oral, a la que nosotros tengamos el conocimiento, a la que nuestra evaluación. De hecho, yo comentaba al doctor Mesa, pues yo puedo no presentar diapositivas, y puedo comentarle una cuestión práctica, clínica, quirúrgica, como de charla. O sea, igual y ahorita yo puedo adelantar diapositivas o no diapositivas, pero realmente es platicar lo que tenemos que actuar en la práctica médica, ¿no? En la práctica médica debemos de operar a nuestro paciente informándole todo lo que tiene que conocer como riesgo quirúrgico tromboembólico. A veces, en la cuestión de la práctica médica particular, no informamos de los riesgos a los cuales se puede someter un paciente por el miedo a que no lo opere.
Porque si yo le digo que se somete a un riesgo quirúrgico elevado, que tiene que gastar durante su estancia hospitalaria en el medio particular y posteriormente una aplicación de medicamentos subcutáneos o vía oral que le va a costar alrededor de 8,000 o 10,000 pesos en la práctica médica, a lo mejor el paciente ya no se opera, mejor me voy con el médico que no me espantó. Y es la realidad en el medio institucional. Pues ¿cuánto tiempo vamos a aplicarle los medicamentos tromboembólicos para evitar pues lo que la institución me permita, como en cuanto a presupuesto? Y que lo voy a evaluar a los 10 días, a los 15 días, a los 20 días, a los retiros de puntos, y si ya no regresó, pues no regresó. Pero la idea es que la postura del colegio es dar unas recomendaciones específicas, y de hecho se emitió un documento específico para que ustedes médicos tengan la facilidad, más adelante vamos a presentar un cuadro, donde tengan la facilidad de que utilicen o hagan una tromboprofilaxis, la que mejor se apegue. Si lo quieren usar como una receta de cocina, pues a lo mejor dentro de la cuestión legal pues lo apliquen, pero lo ideal es valorar a su paciente. Todos cuando operamos a un paciente pues lo citamos a los 10 días, a la semana o lo citamos a los 15 días para el retiro de puntos. Podemos hacer una subevaluación para ver si este paciente ya requiere nada más 10 días o 20 días, o requiere todo el tratamiento, o las 6 semanas, o un requerimiento mayor porque el paciente no se mueve, porque la cuestión del dolor no lo permite, o lo permite más uno que otro. Tenemos que individualizar. La idea, y repito, la postura del colegio es que hagan tromboprofilaxis. ¿Cuál? La que ustedes quieran, la que ustedes se acomoden, la que ustedes conozcan, pero que hagan tromboprofilaxis. Hay un documento que puede ser aplicable a la facilidad de su práctica médica adecuada. Pero no olvidar que ese mismo documento puede ayudarnos o no de alguna forma. No apliquemos a que el médico internista, los médicos hematólogos, como lo hicimos en el transcurso de esta aplicación del documento que establecimos en el acta dentro de la revista del colegio, pues se puede aplicar. Lo hicimos y nos dimos cuenta tristemente que no conocemos los ortopedistas, y algunos dirán, bueno, yo sí lo conozco y qué bueno que lo conozcan, pero haciendo un análisis personal, decir, bueno, no lo conozco, pero me resguardo en mi médico anestesiólogo, me resguardo en mi médico internista, y ellos son quien me lo manejan. No es lo correcto. Sin embargo, decía Abraham, pues al final pues puede ser lo correcto siempre y cuando pues el paciente salga bien, pero la postura del colegio es que el médico ortopedista conozca su práctica médica adecuada ante la tromboprofilaxis. Entonces, los documentos, hicimos un cuestionario con cierre activos, proceso para consensuar, discusión de resultados, y el resultado fue ese, un resultado inadecuado en cuanto a los médicos, ¿no? Médicos en práctica privada, institucional, ISSSTE, Seguro Social, en todas las instituciones que nos reunimos, nos dimos cuenta que no aplicamos una tromboprofilaxis adecuada. Entonces, el resultado fue que establecer una estrategia y acción llevadas a cabo para disminuir el riesgo de enfermedad tromboembólica venosa en pacientes sometidos a cirugía de alto riesgo. Ese es el resultado que nos dio, ¿no? La tromboprofilaxis es eso, establecer estrategias para evitar que esto se presente. Entonces, los resultados fue la declaración de posición conjunta en una posición científica acerca de la actitud hacia algo, en este caso, el Colegio Mexicano de Ortopedia, en cuanto a la enfermedad tromboembólica venosa, establecer que es un riesgo muy alto al cual el ortopedista a veces se niega a establecer que eso. Nosotros nos sentimos quirúrgicos, o sea, el ortopedista se siente muy quirúrgico y evitar, bueno, eso no me va a pasar a mí, como decía Abraham hace un momento, no me va a pasar a mí, no le va a pasar a mi paciente, yo lo he cuidado, yo me llevo muy bien con mi paciente, pero eso es expresar las recomendaciones. La recomendación es expresar algo pensando en que antes de tomar una decisión médica profesional, la relación con la tromboprofilaxis en relación a la ortopedia de alto riesgo. Entonces, las recomendaciones, y tal cual se emitió en el documento que existe ya en la revista, es 1.1, tromboprofilaxis en todos los pacientes sometidos a una cirugía ortopédica de alto riesgo. La búsqueda intencional, aquí nos establece, el documento lo pusimos a las 4 semanas, pero nosotros a los 10 días nos podemos dar cuenta si hay que modificar, hay que cambiar, hay que establecer movilidad temprana,
cuidar el dolor. Si el paciente le duele mucho, no se quiere mover, pues hay que establecer un manejo de analgésicos para una movilización temprana adecuada, para que esa movilización no llegue a un problema tromboembólico. Emplear tromboprofilaxis farmacológico o no farmacológico. No todo momento, como decía Abraham, es farmacológico. La mayor parte de las veces es no farmacológico. No apegarnos a las empresas farmacéuticas que nos agobian dentro de los consultorios para poder determinar que requerimos y tenemos la necesidad, que el CHES nos lo establece, que en estudios internacionales determinan que tiene que ser. No, nuestro paciente de forma individual, ver qué modificaciones podemos establecer a los primeros 10 días, que es cuando nosotros lo citamos a nuestra consulta a los 10 días para la revisión. Entonces, las recomendaciones que establecieron es movilización temprana pasiva y activa, compresión neumática intermitente cuando nos lo permite el hospital donde nos manejemos, medias de compresión elástica que todo el mundo lo podemos determinar, hidratación adecuada, como decía Abraham, no todo es medicamento, hay que hidratar a nuestro paciente, hidratarlo en recuperación, hidratarlo en el posoperatorio inmediato e hidratarlo en el posoperatorio a los 24 horas, a los 2 días, todo momento hay que hidratar a nuestro paciente. Entonces, la recomendación es informar al paciente y a los familiares sobre la enfermedad tromboembólica venosa. A eso me refería en el sentido de que cuando en la práctica médica privada que determinamos, muchas veces no informamos del riesgo al cual vamos a someter a un paciente. Eso, de alguna manera, o sea, es como dijéramos válido para que el paciente se opere. Si yo le informo a ese paciente que existen unos riesgos muy altos, a lo mejor el paciente se espanta y no se opera conmigo. Entonces, el colegio no determina eso, el colegio determina que hay que dar información adecuada, consecuencias, riesgos y beneficios a los cuales nos tenemos que someter cuando vamos a determinar una cirugía. Entonces, emplear tromboprofilaxis farmacológica, la que ustedes quieran, la que ustedes manejen, la que sea más fácil de acuerdo, en este caso a la institución o al medio privado, o lo que le permita en el medio hospitalario privado, que en lo personal me preguntaba algún residente, bueno, ¿usted cuál utiliza? Pues yo dentro del hospital, en el medio privado, utilizo la subcutánea y posterior en su domicilio utilizo vía oral, que es lo más fácil para mí. Y de acuerdo a la evolución del paciente, a los 10 días puedo cambiar, modificar, establecer o marcar siguientes medidas terapéuticas profilácticas. Entonces, yo creo que es lo importante, como comentaba yo con el doctor Mesa, no me ponga a pasar diapositivas y diapositivas de información específica del peso molecular y que el factor 10 activado y no activado. No, práctica médica correcta, es decir, tengo que evaluar a mi paciente posterior a la cirugía, verlo a los 10 días, posterior a la siguiente cita y determinar si el paciente es de alto riesgo y si es de alto riesgo en combinación con otras especialidades, específicamente medicina interna o hematología, poder determinar un medicamento. No estamos apegados a medicamentos específicos, fondoparinus, dabigatran, rivaroxaban o heparinas, o sea, no. O sea, nosotros como ortopedistas debemos de normarnos bajo una situación específica. Mi paciente ya lo operé, salió muy bien, pues que lo cuidamos de una forma específica de acuerdo a las guías correctas, en este caso que nos recomendó el colegio. Y son muy sencillas, si quieren revisar el acta que nosotros establecimos dentro de la dirección con el doctor Mesa y el doctor Simet, establecimos en el acta de la revista unas recomendaciones muy sencillas. Aplíquense a la que más quieran, a la que de alguna manera les convenga, por facilidad, por convencimiento, institucional o privado. O sea, las recomendaciones ahí están en la revista, las pueden leer, aquí será redundar en podérselas presentar, pero en realidad hablar de una situación personal como médico cirujano, como médico que nos gusta más la cirugía, que nos gusta más el quirófano, lejos de presentar diapositivas, es establecer, revisen la revista, el acta donde se presentó las recomendaciones, yo creo que sería lo más importante. Cualquier recomendación, pues ahí está el acta ortopédica, ahí tenemos en el 2011 lo que presentamos, y de alguna manera lo importante es, por favor, hagan tromboprofilaxis en cirugía mayor ortopédica. Muchas gracias. Pues muchas gracias al grupo de participantes y nos ponemos a consideración de ustedes para cualquier pregunta que tengan acerca de este tema. ¿Alguna pregunta? Los dejamos peor que nunca.
ninguna pregunta. No hay preguntas, no hay nada. Bueno, pues Gilberto, muchas gracias. A ti y a tu grupo, yo creo que fue una sesión muy clara, muy concisa y no repetitiva de lo que habitualmente se habla sobre trombosis, sino con cuestiones muy prácticas y muy concretas. Te agradecemos mucho tu participación. Y como último punto, queremos darle la bienvenida a algunos miembros colegiados nuevos que han ingresado a nuestro colegio y que les tenemos aquí su documentación. El doctor Gutiérrez nos va a hacer el favor de irlos nombrando. Y si quieren pasar por su documentación, por favor. Aquí está el documento. Y dámelos. El doctor Alejandro Marcos Aguilera Zarzosa. Doctor Roberto Hernández Rodríguez. Doctor Salvador Mora Cercero. Doctor Luis Ochoa Olvera. Doctor Porfirio Alberto Pérez Hernández. Ariana Alvarado Ceballos. José Valderas Martínez. Salvador. Marisol Juan Contreras. Roberto Fernando Espinosa López. Óscar Eduardo Vega Pérez. Que recoge su diploma el doctor Alejandro Marcos Aguirre. Ya, únicamente por último, darle su carta de agradecimiento a Gilberto y a todo su grupo de trabajo. Si quieren pasar, Gilberto. Salvador, ese es el diploma. Lo que pasara dos veces. Gilberto, gracias nuevamente. Doctor Abraham Magluf. Ricardo Esquivel, por último. Y bueno, esto terminada la sesión, los invitamos a tener un convivio patrocinado por Sanofi. Hay que esperarlo.
No, para nada, eso sí. ¿Cómo estás? Gracias.